Este es nuestro hogar, pero tristemente hemos hecho de él un hogar lleno de sufrimiento, dolor y muerte. Pero este no es el fin. Hay una esperanza para este mundo incierto. La Biblia nos habla de un mundo mejor, un mundo renovado por la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, y el mar ya no será más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por eso tenemos que saber que por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, que alcanza a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y todo lo oculto y lo escondido lo hace al descubierto, para que así nos postremos delante de Él. Escuchemos la voz de Dios, ya que Él nos ha llamado para llevar el Evangelio a toda nación, lengua, pueblo, tribu, ya que muchas almas están padeciendo sin Cristo. Busquemos el amor de Cristo y busquemos a las almas. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Sean bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión donde hablaremos la verdad de la muerte y sobre todo, como siempre, pediremos la dirección del Espíritu Santo para estudiar su palabra y poder comprender qué es la muerte y cuál es la bendición que Dios nos da a través de la Biblia acerca de este tema tan importante. Les pido por favor que inclinemos el rostro para poder orar. Señor Dios y Padre, otra vez estamos aquí delante de tu presencia, unidos en espíritu y en verdad, junto con nuestros hermanos de la misma fe, nuestros amigos en Cristo, para poder comprender las verdades de tu palabra. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras inquietudes, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestras preguntas que hay dentro de nuestro corazón. Por eso pedimos tu dirección para poder comprender qué significa la muerte, qué hay detrás de la muerte y qué esperanza hay después de morir, Señor. Por eso te pido que seas con toda persona que escuche este tema de suma importancia, para que haya en ti esperanza y puedan tener día a día el significado de la muerte y lo que dice tu palabra acerca de este tema. Pedido con todo mi corazón, humildemente, que tú seas nuestro maestro, que tú seas nuestro guía, que tú seas nuestro instructor y que todo sea, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más penetrante que toda espada de doble filo. Lo pido con ese corazón sincero, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hemos pedido una vez más la dirección del Espíritu Santo para poder comprender el día de hoy este tema de la verdad de la muerte. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la muerte? Ya que hay muchos pensamientos de personas respecto a la muerte, tienen diferentes ideas, diferentes conceptos, pero hoy aclararemos a través de la Biblia qué dice Dios acerca de la muerte. Bueno, vamos a ver. Cuando una persona muere, ¿está realmente muerta? ¿Pero es esto cierto? Dice que funcionarios del gobierno por todo el mundo buscan el consejo de los que supuestamente se comunican con los muertos, que ese también es un error fatal. El tratar de comunicarse con los muertos y en vez de ¿qué? De acudir a Dios para poder pedir consejo de toda situación que se presente en la vida de cada persona. En este caso dice que hay muchos funcionarios que en vez de pedir el consejo de Dios, buscan consejo de personas que les dan una información incorrecta acerca de los muertos. Dice que este es un engaño muy tremendo. Es una de las mayores bendiciones alguna vez recibida para el hombre. Vamos a ver si es cierto esto. No vale la pena aventurarse a confiar en conjeturas cuando los resultados pueden ser tan finales y de largo alcance. Debemos obtener los hechos a través
de la palabra de Dios. Gracias a Dios, Jesús tiene las respuestas a toda duda, a toda pregunta, a toda incertidumbre del hombre. Él estuvo muerto, pero ahora está vivo para siempre. Prepárese para algunas sorpresas mientras repasamos la palabra de Cristo sobre este asunto tan importante. ¿Qué tiene Jesús en sus manos? Vamos a Apocalipsis 1:18. ¿Qué tiene Jesús en sus manos? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es el Hades? Para algunas personas que no entiendan la palabra Hades, es sepulcro. Que Dios tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Gracias a Dios, Jesús tiene las llaves, o sea, las respuestas a las misteriosas preguntas relativas a la muerte. Y puesto que Él es el único que tiene la respuesta, debemos ir a su palabra para obtener información. No hay otra fuente confiable donde podemos averiguar sobre este asunto de la muerte, sino que la palabra de Dios. Con la Biblia es como podemos descubrir este día qué es la muerte. Él no fue primero de los resucitados numéricamente hablando, otros fueron levantados antes de su resurrección. Vamos como dice en Apocalipsis 1:5, cómo se le llama a Jesús. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo se le llama a Jesús? El Jesucristo, el testigo fiel, el soberano, dice, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Aquí nos dice que Él no fue el primero de los resucitados numéricamente, hablando. Otros fueron levantados antes de su resurrección. Él fue el primero desde el punto de vista de la importancia de su resurrección. Es la primera y más importante de todas las resurrecciones que hubo en el pasado cuando Jesús estaba. La más importante de las resurrecciones es la de Jesucristo. ¿Por qué es la resurrección de Cristo la más importante para ti y para mí? Primera de Corintios 15, versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Su resurrección es importante para usted y para mí, porque Él ha hecho todas las demás resurrecciones posibles. Dios creó al hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? Al comienzo del Génesis, versículos 2 y 7. Capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Dios nos dice a nosotros, a toda persona que existe en esta tierra, que somos almas vivientes. ¿Qué ocurre en ocasión de la muerte? Veamos qué ocurre cuando alguien muere. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué sucede cuando alguien muere? Dice, dos cosas ocurren en ocasión de la muerte. El cuerpo regresa a la tierra y el espíritu regresa a Dios que lo dio. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Somos polvo y al polvo volveremos.
El Espíritu de Dios vuelve a Dios que lo dio, pero el Espíritu es el aliento de vida que Dios sopla en nuestra nariz, que es lo que nos hace vivir. Eso es lo que regresa a Dios, el soplo de vida que Dios pone en nosotros para que seamos almas vivientes. ¿Qué cosa regresa a Dios cuando uno muere? Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dice que el espíritu y el aliento son dos traducciones posibles de la misma palabra griega. En Job también señala que el espíritu y el aliento son la misma cosa. Veamos Job 27:3. Entonces, de todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice aquí? Y haya hálito de Dios en mis narices. Entonces dice que el espíritu y aliento son dos traducciones posibles de la misma cosa, que está hablando que el espíritu que vuelve a Dios es el hálito que vuelve a Dios, el aliento que Dios pone para que vivamos. Job también señala que el espíritu y el aliento son la misma cosa, de manera que el espíritu que regresa a Dios en ocasión de la muerte de toda persona que muere, sencillamente es el aliento de vida. Eso es que vimos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Ahí dice, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre, Dios formó el cuerpo del hombre del polvo, cuando combinó el aliento que Dios sopla en nuestras narices con el cuerpo de barro que Dios formó de la tierra, se convirtió en alma viviente. Esos dos elementos, el polvo y el aliento, esos dos elementos forman a un ser viviente, que somos tú y yo. De manera que biológicamente hablando, el cuerpo más el aliento produce el alma viviente, o sea, un ser vivo. La Biblia hace claro el hecho de que una persona que vive y respira es un alma viviente. Por lo tanto, todos nosotros somos almas vivientes. Todo ser humano que habita esta tierra es un alma viviente porque Dios sopló aliento de vida en nuestras narices y nos formó del polvo de la tierra. Bueno, dice, ¿mueren las almas? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Mueren las almas? Ezequiel 18, versículo 4, 20 y el versículo 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Cuando él dice que si el alma que pecare, esa morirá, se refiere a nosotros como personas, que somos almas vivientes. El alma que pecare, esa morirá. O sea, si yo peco, voy a morir. La Biblia no anuncia el concepto de que el alma no puede morir. Antes bien, las Escrituras enseñan que el alma humana está sujeta a la muerte. O sea, que todo ser humano está sujeto a la muerte. Llegará el día que cada uno de nosotros pasará al descanso. La muerte y el sepulcro. ¿Qué ocurre con el alma en ocasión de la muerte? Vamos a Salmos 104, versículos 29 y 30. Escondes tus rostros, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados
y renuevas la faz de la tierra. Aquí nos dice que si Dios quita su hálito de vida, morimos, dejamos de ser. La Biblia dice que la muerte y el sepulcro son algo que le teme el ser humano, porque nosotros fuimos creados para vivir eternamente, por eso todos tenemos temor de morir. Aquí nos dice también, en Hechos 17:28, vamos a leer qué dice. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice que el poder divino, lo que mantiene la vida que regresa a Dios, no es el alma, sino que es el hálito que acabamos de descubrir en la Biblia. ¿Dónde están los muertos ahorita? ¿Dónde están los muertos? Vamos a ver qué dice la palabra. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los muertos ahorita? Están en los sepulcros. Pero Dios dice que los va a resucitar, ya sea que hayan hecho lo bueno o hayan hecho lo malo. Ahora veremos Job 21:32. Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Entonces, ¿dónde están los muertos? En el sepulcro. No están en el cielo ni en el infierno, sino en sus tumbas. En ocasión del Pentecostés, Pedro dijo que David estaba en su tumba y no en el cielo. Vamos a ver Hechos 2, capítulo 2, 29 y versículo 34. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es cierto que David será salvado en el cielo, pero todavía esto no ha ocurrido. El plan de Dios es que todos los muertos esperen en sus tumbas hasta el regreso de Jesús, y entonces serán resucitados y levantados de sus tumbas. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 32, versículo 39 y versículo 40. ¿Y qué más dijo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, aquí dice, ¿pueden los muertos pensar? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Salmos 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Aquí la palabra de Dios dice, ¿pueden los muertos pensar? No. Dice que sus pensamientos perecieron en el momento que la persona murió y pasó al descanso y está en el sepulcro. Sus pensamientos perecen, ya no piensan
Ellos ya están dormidos y no saben nada de lo que está aconteciendo aquí en la tierra. Ahora veremos a Job 14, versículo 12 y versículo 21. ¿Saben los muertos lo que sus amados están haciendo ahorita? Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de sus sueños. El 21. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y tampoco lo sabrá. Y no entenderá de ello. Entonces quiere decir que los muertos no saben nada, sus pensamientos quedaron en el olvido, como lo dice estos pasajes de la Biblia. Ellos no saben absolutamente nada de lo que está aconteciendo alrededor del contorno de donde está la tumba, no saben nada, no saben lo que le está pasando a sus familiares, no saben qué le pasa al esposo, qué le pasa a la esposa, qué le pasa a los hijos, no saben nada de lo que le sucede a ellos, porque él está dormido en la tumba. Ahora veremos. Los siguientes versículos son específicos sobre este asunto. Vamos a Job capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, o sea, el que desciende a la tumba, no subirá más. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces en este versículo dice que los muertos no pueden regresar a sus casas. Ahora veremos Salmos capítulo 6, versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, o sea, en la tumba, ¿quién te alabará? Aquí se refiere que está hablando que en el sepulcro, en la muerte, no te alabarán, o sea que no alabaremos a Dios. Los muertos no recuerdan ni pueden agradecer. Ellos no saben nada, no pueden recordar, ni pueden agradecer, ni alabar. Ahora vamos a Isaías capítulo 38, versículo 18 y versículo 19. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Dice que los muertos no pueden aprender la verdad. Ahora vamos a Salmo 115, versículo 17. No alabarán los muertos a Had, ni cuantos descienden al silencio. No alabarán los muertos a Dios, ni cuantos, dice, descienden al silencio. ¿A dónde? A la tumba. Los muertos no alaban a Dios. ¿Puede alguna parte del hombre tener algún conocimiento durante la muerte? Vamos a Eclesiastes 9, versículo 5, versículo 6 y versículo 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, terminaron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dice las palabras no pueden ser más sencillas de lo que estamos viendo en estos versículos. Los muertos no pueden de ninguna manera intervenir en nada. No pueden ponerse en contacto con los vivos. La muerte no es vida en el cielo, en el infierno
o en el purgatorio. Es lo opuesto a la vida. La palabra alma y espíritu se usan más de 1600 veces en la Biblia, pero nunca, ni siquiera una vez, a ninguna de estas palabras se les da el sentido de vida o personalidad o sabiduría o conocimiento cuando están separadas del cuerpo. Entonces, la resurrección de la muerte. ¿Cuándo son resucitados los justos muertos? ¿Quiénes son los justos muertos? Los que creyeron en Jesucristo, los que caminaron con Jesucristo durante toda esta vida, a eso se les llama justos. Entonces aquí dice, ¿cuándo resucitarán los justos? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo serán resucitados los justos muertos? Dice que en la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, serán resucitados los justos que creyeron en Cristo, que murieron en Cristo. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí nuevamente dice que los justos serán resucitados en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se refirió Jesús a la muerte? Vamos a Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. Dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Dice, a la muerte se le llama un sueño. Por lo menos 50 veces en la Biblia hemos de considerarla como un sueño sano, sin pesadillas, que se prolonga hasta la mañana de la resurrección, cuando Cristo regresa por segunda vez. ¿Tiene el ser humano inmortalidad ahora? ¿Somos inmortales ahora? Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 6, 15 y 16. El cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Aquí dice que el único que tiene inmortalidad es Dios. Nosotros somos seres humanos mortales, pero Jesús es inmortal. Todos nosotros todavía no tenemos la inmortalidad, somos mortales. Dice, el hombre es mortal, sujeto a la muerte, como en Job 4:17. Veamos qué dice Job 4:17. Estamos sujetos a la muerte.
¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces está hablando de que nosotros estamos sujetos a la muerte. Sin embargo, el pueblo de Dios tiene el don de la vida eterna, ahora por medio de Jesús. Nosotros tenemos vida eterna si aceptamos a Jesucristo como nuestro Dios, Señor y Salvador, que aunque muramos, Jesucristo nos resucitará y tendremos vida eterna por medio de Él. ¿Tiene el ser humano inmortalidad? Ahora hemos visto en la palabra de Dios que no, porque nosotros ahorita somos mortales. ¿Cuándo recibirán los hijos de Dios la inmortalidad? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55. ¿Cuándo recibiremos la inmortalidad? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces dice que tendremos victoria sobre la muerte cuando Jesús regresa por segunda vez, con gran poder y con gran gloria, resucitará a los justos que murieron en Él. Dice que comienza con el nuevo nacimiento y continuará en el cielo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora veamos Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice que la inmortalidad significa que no se está sujeto a la muerte. Jesús dará la inmortalidad a sus hijos como un don gratuito cuando vuelva por segunda vez a esta tierra. Hasta entonces nadie, con excepción de Dios, tiene inmortalidad. O sea que el único que es inmortal es Dios. Nosotros todavía somos mortales. Entonces hay un engaño tan grande de parte de Satanás acerca de la muerte. Para que la gente no entienda este tema, hace muchas cosas y engaña a la gente respecto al tema de la muerte. ¿Qué mentira acerca de la muerte le dijo Satanás a Eva? Vamos a Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué mentira? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué mentira usó Satanás ahí con Eva? Le dijo: no moriréis. Cuando Dios dijo que el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Pero Satanás le dijo una mentira a Eva: no moriréis. ¿Por qué quiere Satanás que la gente crea que los muertos viven? Vamos a ver por qué. Vamos a Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice que así sus ángeles pueden presentarse como los espíritus de los muertos y engañan a la gente. Entonces dice que Satanás usa a sus ángeles malignos
que se disfrazan o toman la forma de la persona que murió para que las personas piensen que es su ser querido cuando no es su ser querido, es un espíritu maligno que tomó la forma de su ser querido para engañarlo, porque los muertos nada saben, dice que su mente quedó en el olvido. Ellos no saben absolutamente de lo que pasa aquí en esta tierra cuando ya están en la tumba descansando. Vamos a Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, ¿qué es lo que produce la caída de Babilonia? Veremos. Apocalipsis 18, versículo 2, versículo 4 y versículo 5. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, ¿cuál es la caída? ¿Por qué es la caída o qué es lo que produce la caída de Babilonia? Satanás ha ganado acceso a las iglesias por medio de esta mentira, de que los muertos viven. Esto le da el poder completo para engañar. ¿Y no es cierto? ¿No acaso ustedes o han oído o han visto que les dicen que se apareció su ser querido o tal persona que murió en tal lugar? ¿Pero qué dice la Biblia? Que los muertos nada saben, su mente quedó en el olvido y que esas personas que aparentan ser los seres queridos son espíritus inmundos y de demonios que toman la forma del ser querido para engañar, y esa es la trampa de Satanás, para mantener engañada a la gente sobre lo que dice la palabra de Dios, para que tú no tengas esperanza, que cuando tú mueres hay esperanza de ser resucitado por Cristo para vida eterna. Y a Satanás no le agrada esa idea de que tú tengas vida eterna. Lo que él quiere es que tú te pierdas y que le creas a sus mentiras y no creas lo que la palabra de Dios te está diciendo hoy en este día acerca de la muerte. Por eso te invitamos que pongas atención a estos temas de suma importancia y te rogamos en el nombre de Jesús que abras la Biblia, que cada versículo que se cite en este lugar, tú lo anotes en una libreta y tú por ti mismo investigues este asunto, escudriñando las Escrituras, abriendo la Biblia de un poquito de aquí, un poquito de acá y un poquito de allá. Eso se llama escudriñar las Escrituras, que vas del libro en libro para poder entender un solo versículo y el tema de lo que Dios quiere darte cada día. Y hoy estamos hablando acerca de la muerte, que es un asunto vital para nuestros días. Ahora, ¿qué ocurre cuando los malos ángeles engañan a los dirigentes del mundo? Vamos a Apocalipsis 18, 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Ahora vamos a Apocalipsis 16, versículo 13 y versículo 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vamos a ver en este pasaje por qué describe que son como las ranas. ¿Qué hacen las ranas cuando agarran a su presa?
Las ranas extienden su lengua y ¿qué hacen? Extender su lengua, agarran a la presa, agarran al insecto o la comida de lo que van a comer. Entonces, ¿por qué Dios pone como ejemplo esto de la rana? Vamos a ver qué dice. Los ángeles de Satanás se pretenden ser los espíritus de los muertos, influirán en los gobernantes de las naciones de la tierra y los inducirán a verse envueltos en la batalla final del Armagedón, que terminará con su completa destrucción. ¿Por qué habla que le pone ejemplo como la rana? Porque si la rana atrapa con su lengua a su insecto, también así. Satanás atrapa a toda alma viviente con su lengua, con sus mentiras, con sus engaños. Por eso pone el ejemplo de la rana, que con su lengua atrapa a su presa, así Satanás atrapa a su presa, que somos nosotros, y nos dejamos, que usa su boca, su lengua, para hablar pura mentira, puro engaño, pura falsedad, usando a hombres perversos que no creen en Dios, que no quieren saber nada de Dios y que se dejan usar por Satanás para seguir sus mentiras y sus engaños. Una prueba importante donde debo buscar información sobre este asunto de la muerte. Vamos a Isaías 8, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces la forma de poder consultar este tema acerca de la muerte y cualquier otro tema que nos interese es exactamente lo que dice la palabra de Dios, que debemos buscar en las Escrituras para no ser engañados. Esta es la información que Dios nos dejó para toda incertidumbre, toda incógnita y toda pregunta que tenga el hombre sobre todos estos temas. Este pasaje establece sencillamente que debemos rehusar escuchar a los que pretenden hablar por los muertos. Hemos de recibir nuestra información de la palabra de Dios únicamente. Los que obedecen a Dios irán al cielo. ¿Quiénes irán ahí? Dice que los que obedecen a Dios y su palabra. Vamos a Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno, ya vimos todos los que no entrarán al cielo. ¿Pretende la hechicería o el espiritismo comunicarse con los muertos? Lo hemos visto, ¿verdad? Yo creo que en todo lo que en la televisión, en todas las películas, en caricaturas de niños y en todo, se manifiestan, eso es lo que dice aquí, pretenden hechicerías y espiritismo, y eso es lo que se ve en la televisión, espiritismo y hechicería, y la gente ve esos programas como si fueran algo maravilloso, algo bueno, cuando es algo terrible, porque nos está llevando a una mentira, a llevarnos a creer que los muertos están vivos por medio de las hechicerías y los engaños de Satanás. Dice en Efesios 5:11, vamos a Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice que debo mantenerme tan distante como sea posible de cualquier cosa que en alguna forma imite la hechicería o el ocultismo. El supuesto contacto con los muertos es un contacto con las fuerzas satánicas. Ahí está el peligro.
en creer que los vivos, que los muertos están vivos, cuando dice que es un engaño de las fuerzas satánicas. No habrá más muerte, dice la palabra de Dios. ¿Por qué se los llama bienaventurados a los muertos piadosos que mueren en Cristo? Vamos a Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe bienaventurados, he aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. No dice que ellos trasladan sus trabajos al cielo, pues su trabajo ya está hecho. El hombre sencillamente descansa en la tumba hasta la resurrección, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Eclesiastes 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, ¿qué ocurre finalmente con la maldición de la muerte? Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿qué sucede con la muerte? Dice que son lanzados a la muerte, al Hades y al fuego, al lago de fuego son lanzados. Vamos a ver. Dice que la muerte termina en el lago de fuego. Entonces Dios dice, no habrá más muerte. Qué feliz deberías estar tú y qué feliz debería estar yo y toda persona que escucha hoy esta palabra. Deberías estar feliz de que ya no habrá más muerte, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más llanto, ya no habrá más lágrimas, porque todo eso terminará. Dios dice que ya no habrá más muerte, es la esperanza que Dios nos da. Esa es la esperanza del cristiano. Si tú mueres, hay esperanza en que tú serás resucitado y tendrás vida eterna. Pero antes tienes que obedecer la palabra de Dios, tienes que seguir sus caminos. Vamos a ver, cuando uno de nuestros amados muere, ¿cuál es nuestro consuelo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. ¿Qué esperanza nos da Dios acerca de alguien que muere? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros los que vivimos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza que Dios te está dando hoy en día. Esa es la esperanza de la cual tú te tienes que abrazar y agarrar. Si algún ser querido tuyo murió por cualquier causa que haya ocasionado la muerte de tu ser querido, hay esperanza de que Jesús lo va a resucitar de entre los muertos. Tienes que levantar la cabeza al cielo y agarrarte de esa esperanza de que Dios levantará de las tumbas a nuestros seres queridos. Vamos a ver qué nos dice. La Biblia describe un alma inmortal que se abre camino al cielo cuando muere, ni presenta a la muerte como una puerta abierta al cielo. La palabra de Dios siempre llama la atención a la segunda venida de Jesús y la resurrección de los muertos, como el tiempo de la recompensa celestial.
dice que debemos consolarnos unos a otros con estas palabras, con la palabra de Dios, que es la que te trae consuelo, es la que te trae alivio, es la que te trae esperanza acerca de la muerte. Vamos a Filipenses 3:10. ¿Qué gran poder se nos promete hoy en día? ¿Cuál es la promesa que Dios te da hoy en día? El fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice que llegaremos a ser semejantes a Él. Cuando resucitaremos, dices que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, con la final trompeta. O sea, que Dios te va a transformar, te va a hacer una nueva criatura, donde ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, todo será nuevo. Esa es la esperanza en la que tú te tienes que agarrar este día. Tienes que agarrarte de la palabra de Dios. Eso es lo que te infunde esperanza, es lo que te da alivio al corazón, es lo que te traerá paz a tu corazón. Si un ser querido tuyo murió, hoy has encontrado consuelo en la palabra de Dios. Agárrate de esa promesa y ten la seguridad de que si tú eres fiel a Dios, de que si tú caminas por los caminos de Dios, de que si tú aceptas a Jesucristo como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador, tú serás parte de esa promesa, de que tú serás resucitado de entre los muertos y tendrás vida eterna junto con tus seres queridos. Si tú quieres ver a tu ser querido, a tu esposa que ya falleció, a tu esposo que falleció, a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá, cualquier ser querido que haya muerto, ten la plena seguridad de que si tú empiezas a caminar por los caminos de Dios, de que tú empiezas a creer en la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, ten la seguridad de que tú volverás a ver a tu ser querido. Es solo que tú empieces a creerle a Dios y te aferres a esas promesas. Hoy quiero hacer una oración por ti, para que tú creas hoy lo que acabas de escuchar a través de este medio de la televisión. Así dice Jehová, escrito está. Te invito a que bajemos el rostro y le creas a Dios de hoy en adelante. Que no tengas temor de la muerte, porque hay una promesa de la resurrección. Les invitamos a inclinar el rostro para tomar la oración. Señor, Dios y Padre, Creador del cielo, Creador de la tierra, Creador del universo, el dador de la vida. Una vez más estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por tus promesas que son fieles y verdaderas y porque hoy nos has hablado al corazón, Padre. Tú sabes el sufrimiento que hay en cada persona porque han sufrido la pérdida de un ser querido. Te pido que consueles esos corazones de esas esposas, de esos esposos, de esos hijos, de esas hijas que han perdido a sus padres, o de esas madres o esos padres que han perdido a sus hijos, Señor. Te pido por favor, Padre, que este tema que hemos expuesto hoy acerca de la muerte pueda haber llegado a sus corazones como una espada de doble filo para que alcance a partir el alma, las conyunturas, los tuétanos y disciernan los pensamientos y las intenciones del corazón, Padre. Y que ellos sepan cuán grande es tu amor por nosotros, cuán grande es el perdón que tú quieres ofrecernos. Que no importa que muramos, Señor, y que no tengamos temor a la muerte, porque hay esperanza en ti, Señor. Hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que así como nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, Él va a hacer resucitar a todos los que murieron en Cristo Jesús. Todos los que están en las tumbas, Señor, oirán tu voz, reconocerán tu voz y se levantarán de los muertos, Padre. Por eso te ruego que toda persona que escuchó este tema ahí en sus hogares, que abrió la Biblia, que comprobó con la palabra lo que tú dices acerca de la muerte, que solamente es un sueño,
un corto tiempo de sueño hasta que tú vengas en la nube del cielo con gran poder y con gran gloria, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, Señor. Te pido por favor que estas palabras penetren en la profundidad del corazón de cada oyente y ya te crean a ti, Señor, y crean a tu palabra. Que ya no crean fábulas ni mentiras de hombres, ni tradiciones de hombres, ni doctrinas de hombres, sino crean en tu palabra, en un así dice Jehová. En un escrito está, Señor. Gracias te damos por ayudarnos a entender tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que nos da la comprensión a las Escrituras. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos por haber estado con nosotros en este tema tan importante. Que Dios les bendiga y que la luz de Cristo resplandezca de hoy en adelante con un escrito está. Bendiciones y hasta pronto. Porque el Espíritu de Dios es el único que puede convencernos de justicia, de juicio y de pecado, y lleva nuestras oraciones al trono de la gracia, donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros, para ayudarnos a llegar a nuestro nuevo hogar. Aquí vemos que dice Dios que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas y debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso podemos ir al trono de la gracia, porque tenemos quien intercede por nosotros, el único que puede llevarnos al cielo. Ese cielo donde Él fue a preparar. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Así que esta es la esperanza que tenemos, porque ya no habrá dolor, ni muerte, ni sufrimiento, porque Él sacará todas las lágrimas, y estaremos con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza que nos da a través de la Biblia. Por eso es importante que tenemos que escudriñarlas para poder comprender sus enseñanzas y saber que hay un mundo mejor más allá del sol.